La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a su programa número 21 de La Verdad en Amor. Es para su servidor un gran privilegio poder compartir con ustedes estas lecciones cada semana y así de esta manera poder una vez más contribuir al crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que están al pendientes de lo que es la verdad en amor. Gracias por tomar el tiempo para estudiar con su servidor en esta ocasión. Y quisiera enviar un saludo especial a nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo de Guayabal, allá en El Salvador. Nuestro hermano Alonso les predica. He visto los videos que nuestro hermano sube a Facebook, donde básicamente puedo contemplar los hermanos que están ahí estudiando la palabra de Dios a través de estos videos. Así que hermanos, les mando un fuerte abrazo, muchos saludos y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y siga bendiciendo ese deseo de querer crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Padre Celestial. Observo que algunos están ahí tomando notas y aprendiendo acerca de estas lecciones, así que muchas gracias por considerar esta programación. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de un tema de suma importancia y este tema se titula La importancia de la sana doctrina. Así es, la importancia de la sana doctrina. Es importante hablar acerca de este tema, hermanos, especialmente cuando consideramos una cantidad enorme de iglesias que se dicen llamar iglesias de Cristo, que lamentablemente están torciendo las escrituras para su propia destrucción, como dice 2 de Pedro. Capítulo 3, versículos 16 en adelante. Algunos hoy en día están faltándole el respeto a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Están practicando innovaciones que Dios no autoriza en su palabra. Están yendo más allá de lo que está escrito, como dice 1 Corintios capítulo 4 y versículo 6. Entonces, en vista a que estamos observando tantos cambios hoy en día, y probablemente usted se pregunte, ¿a qué clase de cambios se está refiriendo, hermano Willy? Bueno, pues, por ejemplo, cambios donde ahora las mujeres pueden predicar y servir como ancianas en la iglesia. Hermanas que se paran al frente a predicarle el domingo por la mañana a la asamblea general, es decir, donde hay hombres y donde están mujeres. Mujeres, hermanas que ahora están orando por los ancianos ahí en público. También me refiero a aquellas congregaciones que han introducido el uso de instrumentos mecánicos en la adoración, algo que la palabra de Dios en ninguna parte autoriza. Entonces, todas estas clases de cambios donde también hoy en día también se enseña que lo único que la persona debe hacer para ser salvo es aceptar a Jesucristo, hacer una oración
y eso ya es todo. Simplemente creer, simplemente fe en Jesús. Estamos viendo toda clase de cambios como estos e innovaciones que están siendo introducidas en la iglesia del Señor, cambios que no tienen autorización bíblica por parte de la palabra de nuestro Dios. Es importante que la iglesia del Señor sea educada en cuanto a este punto de suma importancia, donde debemos de hablar y enseñar solamente y practicar solamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Recordemos dos textos claves concerniente a este punto. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Note, lo que vamos a hablar, lo que vamos a enseñar, debe ir en armonía con la palabra de Dios. Luego, Colosenses capítulo 3 y verso 17, dice la palabra de Dios ahí, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, dice ahí el texto: y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gloria a Dios Padre por medio de Él. Debemos de hacer todo por la autoridad de Jesucristo. Siempre debemos hacernos la pregunta: ¿lo que quiero practicar tiene permiso por parte de Dios? ¿Tengo autoridad bíblica para hacerlo? ¿Tengo libro, capítulo y versículo para llevar a cabo lo que deseo practicar? Si no hay autoridad bíblica para ello, si la Biblia está en silencio al respecto, entonces debo abstenerme de practicar esas cosas para las cuales no tengo autoridad bíblica. La palabra de Dios en ninguna parte autoriza que las mujeres prediquen los domingos por la mañana a la iglesia en general. La Biblia tampoco autoriza en las cartas del apóstol Pablo o de cualquiera de los autores del Nuevo Testamento que las mujeres pueden servir como ancianas, como diáconas y como predicadoras en la iglesia. La Biblia, el Nuevo Testamento, en ninguna parte enseña que la iglesia puede hacer uso de instrumentos mecánicos para cantar a nuestro Dios y alabar y glorificar su santo nombre. No hay autoridad bíblica para estas prácticas. No hay autoridad bíblica para enseñar que la salvación se recibe por fe solamente y que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Tales cosas, tales doctrinas y hay muchas prácticas más que pudiéramos mencionar que hoy en día se están llevando a cabo en algunas iglesias del Señor que no tienen autoridad bíblica para ello. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos, con estas cosas para que no nos encontremos practicando y enseñando cosas que Dios no autoriza en su palabra. Así que quiero considerar en esta lección algunas razones del por qué la sana doctrina es importante. Razones que espero sean de gran ayuda para cada uno de nosotros para entender que la doctrina del Señor es importante y que hay que respetarla. Así que tome notas de esta información que le voy a compartir. Razón número 1 por la cual la sana doctrina es importante, y esto es porque proviene de Dios. Así es, la sana doctrina, la palabra de Dios, proviene de Dios. Es inspirada por Dios. Usted conoce ese texto clásico de 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16. 2 de Timoteo 3, 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero el texto clave, el verso 16, quiero que note ahí lo que dice el texto: toda escritura es inspirada por Dios, literalmente dada por el aliento de Dios. Es decir, proviene de Dios. Dios está detrás de las Escrituras. Él es el origen principal de las Escrituras. Así que proviene de Dios.
Recordemos que en otras lecciones hemos considerado pasajes como 2 de Pedro capítulo 1, 20 y 21, donde dice el texto: conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o siendo movidos por el Espíritu Santo. Así que la deidad está detrás de las Escrituras. La sana doctrina proviene de Dios. Es por ello que los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles y los evangelistas del primer siglo tuvieron un sumo respeto hacia la palabra de Dios. Consideraban las Sagradas Escrituras algo de suma importancia y por eso respetaban y enseñaban solamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Usted recuerda que en el Nuevo Testamento los evangelistas fueron exhortados a predicar solamente la sana doctrina. Si usted recuerda ahí en 2 de Timoteo capítulo 1 y verso 13, el apóstol Pablo exhorta al evangelista Timoteo y le dice ahí en 2 de Timoteo 1 y verso 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Note el verbo que se utiliza ahí: retén la forma de las sanas palabras. Ese verbo retén está en el modo imperativo, lo cual significa que es un mandamiento que Timoteo debía de seguir, de obedecer. Y luego también se encuentra en el tiempo presente, lo cual denota una acción continua por parte de Timoteo. Entonces hay que retener la forma de las sanas palabras que hemos aprendido de parte de Dios. Luego también el evangelista Tito, si usted recuerda, allá en Tito capítulo 1 y versículo 2, el apóstol Pablo le dice a Tito, después de hacer un contraste en el capítulo 1, a finales del capítulo 1 se mencionan aquellos que no enseñaban lo correcto, que no estaban enseñando la sana doctrina. Dice el capítulo 2 y verso 1, dice: pero tú, Tito, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Los demás no lo están haciendo, Tito, pero tú, yo quiero que tú hables lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 9, en el contexto de los requisitos para los ancianos, Tito 1 del 5 al 9, ahí en el versículo 9 dice el apóstol Pablo instruyendo acerca de los requisitos para los ancianos, los pastores, los obispos de la iglesia, terminologías que denotan el mismo oficio. El anciano debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana doctrina, con sana enseñanza a los que contradicen. Entonces, una vez más, tanto los ancianos como los predicadores del primer siglo fueron exhortados a llevar en alto la palabra de Dios, la sana doctrina. Y esto es lo mismo que usted y yo debemos hacer hoy en día. Como miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos respetar la sana doctrina. Necesitamos mantener en alto, promover siempre la sana doctrina. En cierta ocasión, un hermano mal informado dijo: ¿cuándo la doctrina ha estado enferma para que le llamen sana doctrina? ¿Qué es eso de sana doctrina? Y este hermano se estaba burlando de lo que es el concepto de la sana doctrina. Pero una vez más, este comentario por parte del hermano simplemente manifiesta la ignorancia que hay en él respecto a lo que la Biblia enseña sobre la sana doctrina. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de ello. Entonces, hay que entender que la doctrina, la sana doctrina, proviene de Dios y por eso es importante. Por eso el pueblo de Dios es exhortado a promover y llevar en alto la sana doctrina. Pero también una segunda razón por la cual la sana doctrina es importante es porque el no obedecer la sana doctrina
trae serias consecuencias. Así es, el no obedecer la sana doctrina trae serias consecuencias. Y esto lo podemos ver a través de la palabra de Dios. Podemos razonar al respecto. Por ejemplo, si 1 de Pedro 4:11 dice, el que hable conforme a las palabras de Dios. Bueno, si yo no hablo conforme a las palabras de Dios, entonces yo estoy siendo desobediente a ese mandato que encontramos en 1 de Pedro 4 y versículo 11. Así que estoy desobedeciendo a Dios si no hablo conforme a su palabra. Si yo practico cosas que Dios no autoriza, entonces estoy violando Colosenses capítulo 3 y verso 17, donde el texto me exhorta a que todo lo que haga, sea de hecho o de palabra, debo hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, es decir, por la autoridad que Dios da a través de su palabra. Entonces, desobedezco a lo que la palabra de Dios me ordena. Pero también quiero que consideremos un texto, un pasaje allá en 2 de Juan, versículos 9 hasta el versículo 11. Ahí, en 2 de Juan 9 al 11, el apóstol Juan, dirigido por el Espíritu Santo, escribe las siguientes palabras. Y dice ahí el texto: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. 2 de Juan 9 hasta el versículo 11. Ahora, en su contexto inmediato, el apóstol Juan está tratando con aquellos anticristos, aquellos que negaban que Jesucristo había venido en carne, es decir, negaban la encarnación de Jesús, negaban lo que Juan capítulo 1, versículo 14 enseña con mucha claridad, y aquel verbo, referencia a Jesús, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y verdad. Entonces, los anticristos, los falsos maestros, en el contexto de esta carta, estaban enseñando estas falsas doctrinas, que Cristo no había venido en carne, que Él no era el Cristo. Negaban también a Dios, negaban la deidad de Cristo. Entonces, el apóstol Juan dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo sobre estas cosas. Pero también es importante notar que cuando se enseña que Jesús no es el Cristo, enseñanza que sí se afirma en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, cuando se enseña que Jesucristo no es el Hijo de Dios o que Jesucristo no posee la deidad, que no es igual como el Padre, cuando se enseñan estas cosas, se están violando muchos principios y enseñanzas que están ya sea explícita o implícitamente entregadas en las Escrituras. Entonces se está una vez más violando la doctrina de Cristo. Y algunos quieren hacer ver que la doctrina de Cristo en 2 de Juan 9 se limita solamente a lo que está hablando en su contexto el apóstol Juan. Pero la verdad es que no es así la cosa. Esta frase también tiene aplicación a cualquier enseñanza. De una manera implícita, tiene aplicación a cualquier enseñanza que se encuentre, una vez más, en conflicto con lo que la palabra de Dios enseñe. Aquellos proponentes de que la doctrina de Cristo solamente se aplica a eso, lo enseñan de esta manera para así abrir la puerta al denominacionalismo y así de esta manera tener comunión con ellos. Pero la Biblia no autoriza estas cosas. Hay serias consecuencias cuando no permanecemos, cuando no respetamos la doctrina de Cristo. Nota lo que dice el texto ahí en 2 de Juan 9. No tiene a Dios, no tiene al Padre, no tiene al Hijo. ¿Puede una persona ser salva si esta persona no tiene al Hijo y no tiene al Padre de su lado? Y la respuesta obvia es no. ¿Por qué? Porque somos salvos por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 8. Somos salvos por su amor. Romanos capítulo 5 y versículo 8.
También somos salvos por el sacrificio de Jesucristo también. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 2. Entonces necesitamos al Padre y necesitamos al Hijo para poder obtener la salvación de nuestras almas. Así que si yo no respeto, si yo voy más allá de lo que está escrito, si yo me extravío de la doctrina de Cristo, yo no podré ser salvo. Y esta es una terrible consecuencia. Así que, hermanos, permanezcamos fieles a la doctrina del Señor. Perseveremos en la doctrina del Señor. No vayamos más allá de lo que Dios ha enseñado a través de su palabra y estaremos bien haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pero también una tercera razón por la cual la doctrina, la sana doctrina, es importante, no solamente porque proviene de Dios, no solamente pues porque el no obedecerla traerá serias consecuencias, sino también, número 3, a través de la sana doctrina podemos una vez más conocer lo que la persona debe hacer correctamente para ser salvo. Así es. A través de la sana doctrina, la persona puede conocer lo que puede hacer para ser salvo. La falsa doctrina nunca va a enseñar lo correcto. Nunca va a enseñar el verdadero plan de salvación. Nunca va a enseñar la verdadera doctrina acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. Nunca va a enseñar la verdadera organización de la iglesia, ancianos, diáconos, ministros. La falsa doctrina nunca va a enseñar lo correcto en cuanto a muchos temas. Pero la sana doctrina, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de Dios, nos puede enseñar lo correcto que debemos de creer. Y en este contexto, en cuanto a la salvación, la sana doctrina nos dice que la salvación solamente se obtiene a través de la obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere usted aprender qué debe hacer para ser salvo? Para poder tener una relación íntima con Dios, para tener la esperanza de vida eterna, para poder estar con Dios en la eternidad, en el cielo, un día cuando todo esto se acabe y cuando este mundo sea destruido. Si usted quiere permanecer con Dios por la eternidad, entonces usted debe acudir a la sana doctrina y razonar correctamente en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña, para que de esta manera usted pueda obedecer el verdadero plan de salvación. ¿Y cuál es el verdadero plan de salvación? Bueno, el verdadero plan de salvación, Dios, hermanos, ha escogido el Evangelio de Jesucristo para que la persona pueda creer en ese mensaje y pueda obtener la salvación. Recordemos que el Evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Esto es lo que la sana doctrina enseña en cuanto a lo que es el Evangelio. 1 Corintios 15, 1 al 4 nos muestra que el Evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Romanos capítulo 1 y verso 16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y luego también las Escrituras nos enseñan que la sana doctrina nos enseña que no solamente se debe de obedecer el Evangelio, sino que también debemos de creer en ese mensaje. Debemos de creer en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Creer de todo corazón que Cristo vino, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Usted debe de creer de todo corazón a esa forma de doctrina, como dice Romanos 6 y versículos 17 y 18. La sana doctrina también enseña que la persona debe arrepentirse de sus pecados para poder obtener la salvación de su alma. Y la Escritura dice en Hechos 17:30 que Dios ha mandado a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. También la sana doctrina enseña que la persona debe confesar a Cristo como el Hijo de Dios.
Cuando la persona está lista para ser bautizada, a la persona se le pregunta, ¿cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y después que se hace esa pregunta, la persona ahora tiene la oportunidad para confesar con sus labios, para confesar con su boca, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando esa frase, cuando esa confesión se menciona, usted ha confesado delante de la audiencia, delante de los hombres, que usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero también la sana doctrina enseña y establece con mucha claridad que el bautismo en agua es necesario para ser salvo. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo. Cristo dijo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que Jesucristo mismo mencionó que el bautismo es necesario para ser salvo. El apóstol Pedro también mencionó que el bautismo es necesario para perdón de los pecados. Hechos 2:38. Ananías le informó a Saulo de Tarso en Hechos 22:16 que el bautismo es para perdón de los pecados. Así que podemos ver que la enseñanza del bautismo es importante y la sana doctrina enseña que el bautismo es esencial. Lamentablemente los que no promueven la sana doctrina dicen que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Esa es una mentira del diablo, porque las Escrituras enseñan con mucha claridad que la persona que es bautizada conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento, conforme a la sana doctrina, una vez más, es bautizada para el perdón de pecados. Una vez más, Hechos 2:38, para ser añadido al cuerpo de Cristo. Gálatas capítulo 3 y versículo 27, al igual que Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Entonces, como podemos ver, la sana doctrina enseña qué es lo que la persona debe hacer para ser salvo. Y después que la persona ha obedecido estos 5 pasos, lo que debe hacer después de que ha sido añadido al cuerpo de Cristo es perseverar hasta el fin, vivir una vida fiel para que un día pueda recibir la corona de vida y la corona de justicia. Apocalipsis 2:10, segunda de Timoteo capítulo 4, 7 y 8. Así que gracias a Dios por la sana doctrina. Gracias a Dios porque esa doctrina es importante porque proviene de Dios. Esa doctrina es importante porque el no obedecerla trae serias consecuencias. Y número 3, la sana doctrina es importante porque nos muestra a usted y a mí y al mundo entero lo que la persona debe hacer para poder obtener la salvación de su alma. Así que si usted ya es un miembro del cuerpo de Cristo y no ha sido obediente a la sana doctrina, le animo a que por favor se arrepienta de esa acción y se ponga a cuentas con el Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Isaías capítulo 1 y versículo 18. Si usted no es un miembro del cuerpo de Cristo, no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados y para ser añadido a la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, le animamos a que por favor lo haga antes de que sea eternamente demasiado tarde. Ya hemos visto que la sana doctrina, la palabra de Dios, nos muestra con mucha claridad lo que la persona debe hacer para ser salvo. Sin embargo, si usted todavía tiene preguntas, dudas acerca de lo que se debe hacer para ser salvo, denos la oportunidad de estudiar con usted y mostrarle a través de la palabra de Dios lo que se debe hacer. Y usted por usted mismo verá a través de las Escrituras que lo que le estamos diciendo es la verdad. Recuerde las palabras de Cristo en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o hablo por mi propia cuenta. Le animamos a que tenga la actitud de los de Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17 y versículo 11. Con esto los dejo, hermanos, animándoles en el nombre del Señor a que por favor permanezcamos fieles a la sana doctrina.
No nos dejemos llevar por la corriente de las innovaciones y los cambios que están plagando la iglesia del Señor en algunos lugares. Vamos a conformarnos a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo para que no seamos envanecidos, para que no caigamos en el error, como dice 1 de Timoteo 6, versículos 3 al 5. Llevemos en alto la palabra de Dios, tengamos un profundo respeto por las Escrituras, para que de esta manera, una vez más, Dios sea glorificado y nosotros también podamos ser salvos. Y la iglesia del Señor se mantenga una vez más libre de las falsas doctrinas. Hermanos, muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga una vez más. Les mando un fuerte abrazo y gracias por estudiar conmigo la palabra de Dios en esta ocasión. Nos vemos la próxima ocasión para continuar aprendiendo más de la palabra de Dios. Dios me los bendiga. El mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, dicen unos no queremos. Sin embargo, nuestro Padre nos anima que la usemos. Cuando hables el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón.